calcular lo que es el campo magnético. Vive como el espacio alrededor de un imán en el cual se ejerce una fuerza magnética. Aquí tengo un par de imanes. Alrededor de este imán, que es de neodimio en particular, ejerce un campo magnético. Las líneas de fuerza salen por la polaridad norte y regresan por la polaridad sur. Es decir, aquí salen líneas de fuerza y por acá regresan. Este las envía y acá las toma. Salen por el norte y regresan por el sur. Esa es generando un campo magnético. Entonces, la dirección va del polo negativo al polo positivo. Cada uno tiene sus propias características. Entonces, se entiende por imán aquel objeto que puede producir un campo magnético y atraer a hierro. Los imanes están polarizados, es decir, cada uno de ellos tiene dos partes o extremos llamados polo negativo y un polo positivo. Un imán tiene que tener ambas polaridades, negro negativo y rojo positivo. Los polos iguales, de acuerdo a la ley general de cargas, los polos iguales se repelen y los polos contrarios se atraen. Polos iguales, vean, se repelen y polos contrarios se atraen. Entonces, uno denominado polo norte y el otro denominado polo sur. Al polo de signo negativo se denomina polo norte y al de signo positivo se le denomina polo sur. Entonces, de acuerdo a la ley general de cargas, si enfrentamos dos imanes con polos diferentes, decíamos, se atraen. Y mientras si los polos enfrentados son iguales, se repelen, ya sea sur o ya sea norte. Se van a repeler, vean. Muy bien. Para evitar equivocaciones y sus efectos indeseables en los organismos vivos, en electricidad, la norma aceptada mundialmente o internacionalmente establece el negro para los polos negativos y el rojo para el polo positivo. Esta es una norma internacional. Es decir, polaridad positiva acidifica y polaridad negativa cede electrones y alcaliniza. Y existen tipos de imanes que ya veremos más adelante. Muy bien, y hablar de Gauss. Gauss, la unidad de medida para la intensidad del imán es el Gauss. Cuando los imanes se aplican, el gaussaje no se suma, se apilan. Es decir, ese tiene un gaussaje, como es de neodimio, tiene 11.500 Gauss por cada centímetro cuadrado. Si yo tuviera aquí 10 imanes de la misma, aquí tengo 2, entonces si tuviera 10, en el último imán seguiría siendo la misma cantidad de Gauss, es decir, 11.500. Aunque sume 10, 20, 30 o 40 imanes, el gaussaje no se va a modificar. Entonces, ¿qué es el Gauss? Es la cantidad de líneas de fuerza que cruzan el área transversal de un circuito magnético. Mientras mayor sea la concentración de líneas de fuerza que atraviesa una unidad de área, mayor será la densidad de flujo. Es decir, que este imán tiene una inducción de 11.500 Gauss que es de neodimio, y el de ferrita tiene una inducción de 4.500 Gauss por centímetro cuadrado. Entonces la densidad de flujo se mide en líneas de flujo magnético, decíamos, por centímetro cuadrado. Esto es un Gauss. Si el imán tiene aproximadamente 2.000 Gauss, efectivos, significa que por cada centímetro cuadrado tendrá 2.000 líneas de fuerza. Así como, por ejemplo, el imán tiene una fuerza efectiva de 5.000 Gauss,
Eso significa que por cada centímetro cuadrado el imán tendrá 5.000 líneas de fuerza. Aquí vemos las líneas de fuerza en una ahí se puso limadura de imán. Entonces puso un imán y ve cómo la limadura de hierro se puso y se extendió. El comportamiento de las sustancias y materiales por la acción magnética. Hablamos de sustancias diamagnéticas cuando no tiene efecto en el campo magnético. Un ejemplo, el oro. El oro. Entonces, al poner el oro, no se va a repeler, no se va a atraer. Igual que, fíjense bien, pongan mucha atención, porque luego me preguntan mucho esto. Prótesis quirúrgicas. Las prótesis quirúrgicas son aleaciones, es decir, son diamagnéticos. ¿Qué significa que sea diamagnética una prótesis quirúrgica? Significa que no va a tener un efecto tanto el imán como la prótesis de atracción. Eso es bien importante. Muchas veces las prótesis se mueven, pero no es por los imanes. Pero ¿cuál será el rival más débil? Si le pusieron imanes a una persona y dice que la prótesis se movió, no es por el imán, es por otras razones. Pero la gente tiene esa creencia. Repito, diamagnéticas, oposición al campo magnético, como son las prótesis quirúrgicas. ¿Queda claro? Bien, paramagnéticos son débilmente atraídas, que son las células. Y ferromagnéticos, alta atracción de los imanes. Es decir, son los imanes, los ferromagnéticos. O sea, tenemos nada más de tres: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Y aquí tenemos cómo están, por ejemplo, cómo hablamos de bloqueos energéticos. Cuando hay un descontrol, un caos, las líneas de fuerza están para todos lados. Pero al aplicarle un imán, esas líneas se van a alinear y a generar los desbloqueos energéticos, como en el tercer cuadro de flechas. Es decir, primero hay caos, al aplicar el imán se empieza a alinear y finalmente terminan alineándose. La calidad de Gauss de un imán determina la velocidad con que funciona, pero ¿qué tanta profundidad puede llegar? La profundidad está determinada por el grosor del imán. Entre más grueso sea, va a tener mayor profundidad y mejor impacto. Ya lo veremos en los imanes más adelante. Algunas empresas que venden imanes enlistan sus productos por su capacidad de Gauss internos y no por el número de Gauss externos. Es decir, hemos dicho que el neodimio tiene una capacidad de una inducción magnética de 11.500 Gauss, pero vamos a continuar. La calificación de Gauss de un imán puede ser engañosa. La fuerza del campo magnético se cae muy rápidamente por la superficie, mientras se aleja de la zona objetivo. Yo puedo tener aquí el imán, lo puedo tener aquí, acá. Mientras más voy alejando, va teniendo menos influencia del campo magnético. La fuerza en Gauss real que penetra dentro de los tejidos humanos puede ser mucho menor que el número de Gauss que el imán posee en su superficie cuando se está alejando de la zona objetivo. No solo es importante la fuerza magnética para conseguir una buena determinación, sino también el tamaño del imán es determinante. Cuando más grande es el imán, más grande es el campo, no la potencia, que quede claro. Entre más grande es el imán, mayor es el campo. Y bien, entonces, aquí esa parte es muy importante entenderla. Puedo poner un imán de neodimio pequeñito que tiene 11.500 Gauss, pero la penetración no puede ser importante. O este imán más grande, hay imanes más grandes que obviamente van a tener mejor efecto, pero no quiere decir que la aplicación sea mayor.
Depende de cada zona que tengamos, que queramos trabajar, el imán correcto que podemos aplicar. Muy bien, vamos al siguiente tema.